Mariano Marín Rodríguez Rivas es el último representante de esa generación de arquitectos que, con su sólido conocimiento y compromiso profesional, ayudaron a construir y transformar cada una de las ciudades que componen esta región. Trajeron de nuevo el espíritu moderno y renacieron aquellas ideas vanguardistas que ya habían dado excelentes frutos en los tiempos de la República, como recogen Nieves Ruiz y Fernando Nanclares en su publicación Lo moderno de nuevo. A esta Asturias, todo hay que decir, provinciana de posguerra. Mariano, don Mariano, pertenece a una saga de arquitectos que pusieron en práctica aquello de quien solo sabe de arquitectura no sabe de nada, ni siquiera de arquitectura. Cuando se oye hablar a los grandes arquitectos que ha dado la historia, pocas veces, muy contadas, nos dicen lo que normalmente se entiende por su lo que normalmente se entiende por su arquitectura. Las publicaciones sobre ellos cuentan más sobre la manera en que ese hombre o mujer han entendido la vida. Eso es lo verdaderamente interesante. La imbricación entre vida y profesión, o lo que es lo mismo, profesar. Y eso ocurre con Mariano. A su sólida trayectoria profesional, construida a través de su entorno familiar, madre licenciada en Bellas Artes y padre arquitecto, se une su emoción por el mar y su interés por las artes en general, a lo que mucho contribuiría su tío Mariano Rodríguez Rivas, entre otras cosas, director del Museo Romántico de Madrid, y por la música en particular, lo que le llevó al prestigioso MIT de Boston. No se crean que por la enseñanza de arquitectura, no, ni muchísimo menos, sino, como él mismo reconoce, porque en Boston estaba la mejor orquesta sinfónica de Estados Unidos. Esta aventura y enseñanza americana del año 1958 y 59, con su amigo Desiderio Pernas, qué duda cabe que ha influido en su obra. A todo ello hay que unir su compromiso ético con la profesión ya heredado de su padre, lo que le llevó a ser decano de nuestra institución en 2 ocasiones, entre el 76 y 78 y en el 83 y 85. Trabajó en sus inicios con la escasez propia de la época, haciendo de la necesidad una virtud, aplicando la tan reiterada por él economía de medios expresivos, herencia de su admirado Igor Stravinsky. Así, cuenta cómo este edificio, obra suya y motivo por el cual hoy don Mariano nos reúne aquí, del año 1963 y con clara referencia a Mies van der Rohe, que se realizó al completo con perfiles de 220 milímetros porque un amigo suyo los consiguió en una partida que esos días llegaba al Musel, casi contrabandeando los perfiles de acero, a los que afortunadamente les sacó el máximo partido. Mariano ha transcurrido por la vida como la música, como ésta se desliza por el espacio, permitiéndole, como diría Schopenhauer, congelar ese mismo espacio. La arquitectura es música congelada. A través de estas 2 artes, la música y la arquitectura, nos deja una prolija obra para nuestro deleite en la ciudad. Así, recuerdo cómo de niña miraba maravillada desde el SEAT 127 de mi madre esas piezas mágicas que nos cubrían y envolvían de manera irregular y que no podía dejar de prestarles atención mientras echábamos gasolina. Gracias, Mariano, por esa obra que ayudó a gestar mi vocación. Es una pena que sus propietarios no supieran valorar el original frente a la copia. Y permitidme otra anécdota. Siendo yo estudiante de arquitectura y haciendo prácticas en el estudio de Indalecio Prendes, que hoy nos acompaña, y el tristemente fallecido Fernando Meneses, época de la que guardo más que un grato recuerdo, escuché en reiteradas ocasiones a Indalecio decir: «Dice Mariano que los arquitectos vivimos en libertad condicional», no entendiendo yo muy bien el verdadero alcance de tal afirmación, que con el tiempo no solo no se me olvida, sino que lo he comprobado. Somos los arquitectos una especie muy rara, aunque no sé si debo decir esto aquí. Decía Alejandro de la Sota que damos liebre por gato, y no le faltaba razón. Nos dejas, Mariano, una muy buena herencia sobre la manera de entender la arquitectura que construye la ciudad, seguro que en muchas ocasiones con un gran esfuerzo profesional y emocional. Quizás no siempre bien entendida por tus clientes, aunque la presencia hoy aquí de buena parte de ellos y de sus colaboradores es muestra inequívoca de tu legado. Pero también nos dejas una gran herencia con tu integridad ética y forma de entender la profesión. Eso te debemos y agradecemos.
y es un honor para el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias hacerte hoy entrega del primer premio Castelao, arquitecto además con el que trabajaste y os unía una misma actitud al enfrentaros al plano en blanco, la pregunta de los científicos sociales. Gracias, Mariano, y gracias a todos los presentes. Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, concejales de Seguridad Ciudadana y Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gijón, portavoces de diferentes partidos políticos en el Ayuntamiento y en la Junta del Principado, presidente de la CAC, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, directora del Instituto Social de la Marina, representantes de la Agencia Tributaria de Gijón, presidente de la Sociedad Filarmónica de Gijón, presidenta del Clúster de la Innovación de la Construcción Asturiana, directores de Arquia, representantes del Club de Montaña de Torre Cerredo, presidente del Club de Regatas, especial mención a nuestros anfitriones hoy, presidente del Club de Tenis y su Junta Directiva, familiares de Mariano, compañeros de trabajo suyos y amigos suyos, compañeros arquitectos y vuestros acompañantes. Si he olvidado a alguien, ruego me perdonéis. Y quiero dar las gracias a la entregada Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos, que participa intensamente siempre y en esta ocasión para que esto saliera adelante, y especialmente a nuestro vocal de Cultura, José Ramón Puerto. Y gracias a todos los empleados de aquí y del colegio, así como a nuestros queridos colaboradores, Javier Calzadilla, Valentina Rieta, Indalecio Prendes, Joaquín Aranda, Pelayo Rubiera, José Luis del Río, José Antonio Blanco, Adelina, etc. Sin vuestro compromiso y esfuerzo, esto hoy no hubiera sido posible. Y gracias a todos por haber venido a compartir con nuestra institución el valor de la arquitectura y el urbanismo, en definitiva de la ciudad. Solo conquistaremos el futuro sabiendo valorar nuestro patrimonio del pasado, y tu memoria, Mariano, nos acompañará en el ejercicio de la profesión en circunstancias muy diferentes. Hoy homenajeamos a un compañero, un maestro. Es un gran día. Buenas noches y bienvenidos. Y a continuación le doy la palabra a mi compañero José Ramón Puerto, vocal de Cultura de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos. Hoy celebramos una trayectoria profesional homenajeando el trabajo de nuestro compañero Mariano Marín. Pero estamos haciendo mucho más. Estamos premiando a toda una generación de arquitectos que supieron ofrecer una mirada nueva a una sociedad cuyos referentes estilísticos eran el Escorial o la arquitectura tradicional, siendo capaces de introducir materiales, estructuras, formas y propuestas de vida que eran herederas del movimiento moderno, pero también con una frescura que no se ha vuelto a repetir, o al menos no con la intensidad que se vivió en el periodo comprendido entre 1950 y 1965, momento en el que las mejores obras de estos arquitectos fueron realizadas. Recordamos, concediéndole esta distinción a Mariano, a su compañero que da nombre al premio, a Ignacio Álvarez Castelao, sin duda un referente en la arquitectura moderna asturiana del siglo XX. Pero no quisiéramos olvidar a los hermanos Somolinos, a Juan Ballaure, a José Gómez del Collado, a Juan Manuel del Busto o a Díaz Cantel y entre otros. Solo por citar algunos de ellos. Este premio comienza su andadura hoy, pero en pocos años los arquitectos y arquitectas cuyos nombres acompañarán al de Mariano Marín formarán un conjunto que sin duda merecerán ser objeto de estudio por parte de todos aquellos que se interesen por la arquitectura moderna que se ha realizado en Asturias en los últimos tiempos. Nuestro colegio quiere poner su grano de arena en este proceso y para ello está organizando una exposición de proyectos y obras del arquitecto a la que acompañará una publicación que actuará como catálogo de la misma, esperando poder ser presentadas en sociedad a mediados del próximo mes de enero del año 2018.
Comentar que era nuestra intención hacer coincidir la inauguración de la muestra y la presentación de la publicación con esta ceremonia que hoy se celebra. Pero la extensa obra realizada por Mariano Marín y la calidad de las obras encontradas nos han obligado a posponer dichos actos en aras de poder mostrar al público con el rigor necesario los trabajos seleccionados. Decir que en nuestro desconocimiento inicial se barajaban 10 o 12 proyectos para presentar en la muestra y que el trabajo de investigación realizado ha permitido superar los 40, encontrando en todos ellos elementos de interés que es preciso compartir. Siéntanse todos ustedes invitados a la inauguración de la exposición en la que podremos contemplar en breve el trabajo del arquitecto a quien hoy rendimos homenaje. Decir que nuestro compañero Valentín Arrieta, arquitecto e investigador, ha tenido con una gran paciencia y concienzuda labor, ha desarrollado un trabajo responsable que ha permitido sacar a la luz obras que hasta ahora mismo desconocidas en la trayectoria de Mariano Marín y que en breves fechas podremos contemplar. En una sociedad actual donde las modas cambian cada semana, poder contemplar con una cierta perspectiva la obra de Mariano Marín nos reconcilia con la profesión. Su apuesta por la sobriedad formal, al igual que su querido Stravinsky, hizo que administrase de manera precisa en sus propuestas los recursos expresivos utilizados, lo que ha hecho que muchas de ellas pasaran desapercibidas por el público en general, pero dejarán de estarlo cuando se contemplen en su conjunto. Este marino que adora la música y que acabó siendo arquitecto tiene además en sus trabajos una característica que se aplica también en las matemáticas cuando se prueba un teorema de una manera simple pero a su vez eficaz, la elegancia. Las obras de Mariano, sirva como ejemplo esta donde nos encontramos, son elegantes desde su contención, no muestran solo un repertorio de formas y materiales. Su manera de entender la arquitectura le llevó, con una precisión de cirujano, a escoger los gestos y su disposición para que el conjunto resultara equilibrado y armónico. Agradecer a Mariano el legado que nos deja. Su obra es un regalo para la ciudad de Gijón y, por extensión, para Asturias, habiendo sido capaz con ella de escribir unas interesantes líneas en la historia de la arquitectura moderna asturiana. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Félix Fernández Rodríguez, presidente del Club de Tenis. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de tanta gente, autoridades, representaciones de partidos políticos, del ayuntamiento, porque con toda esta presencia, indudablemente, es un apoyo que tiene Mariano Marín por este gran premio que ha recibido. El Club Tenis Gijón que represento está absolutamente emocionado por el hecho, no solamente que se le ha dado el premio al artífice de nuestras instalaciones y nuestro pabellón central, sino también porque refleja el sentido que tiene el club de su vivencia con respecto a la sociedad gijonesa, y por lo tanto consideramos que este premio indudablemente es un respaldo para el club, para todas las relaciones sociales que mantiene con Gijón y lo que quiere hacer extensivo a todo el mundo. El edificio, si se ve con una perspectiva ya desde hace más de 40 años, 60 años, podemos reflejar el hecho de que parece que se tiende a la parte deportiva, a las 4 pistas diseñadas en principio y que se mantienen de tierra batida. Esas pistas son como una cascada con una vista maravillosa que desde el edificio central se observa todo un panorama impresionante.
La verdad, esto se ha mantenido desde el año 63 hasta ahora, no hemos cambiado absolutamente nada. Y también hacer referencia a la famosa piscina de Ameba, que aún a pesar de muchas luchas e intentos de cambio, la gente, los socios, se han negado rotundamente a que se modificase. Ahí queda, y yo creo que eso es otro logro de que Mariano ha hecho una labor impresionante. Tengo que mencionar, indudablemente sería descortés no hacerlo, a José Fernández Cantelí, que colaboró, gran arquitecto y gran amigo mío, que colaboró en su día en el diseño y en la construcción de este edificio. Muchas gracias y espero que esto se repita muchas veces, y aquí tenéis el Club Tenis Gijón para lo que necesitéis. Gracias. Tiene ahora la palabra Esteban Aparicio Bausili, concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Gijón. Don Mariano, autoridades todas, señoras y señores, quiero comenzar agradeciendo la invitación al Colegio de Arquitectos de Asturias para estar hoy aquí en este acto tan especial como es la primera edición del Premio Castelao. Y sobre todo para agradecerles el esfuerzo que hacen para difundir la arquitectura asturiana, dando a conocer la calidad de nuestros arquitectos y de las empresas asturianas. Les felicito por ello. Y por la iniciativa también de este premio, y a don Mariano Marín, como no podía ser de otra forma, mi más sincera enhorabuena, incluyendo a mi amigo Mariano Marín Jr. Podemos decir con orgullo y confianza que Asturias posee una gran cantera de arquitectos destacados, pero como hemos visto aquí, esto es posible no solo a los esfuerzos de la universidad o del propio colegio, sino a la notable historia viva que representa aquí don Mariano Marín. Se han referido anteriormente a nuestros históricos como del Busto, aunque se han centrado en esta arquitectura de la que es exponente Mariano Marín, que une el humanismo a la arquitectura, la disposición y aquello de sencillo a la par que elegante. Actualmente la arquitectura no se basa solo en la ingeniería civil o en la construcción, sino que se integra, como en el antiguo hombre del Renacimiento de la Ilustración, que también tenemos aquí un representante, se integra con el arte. El compromiso con la sociedad en la que viven y para la que trabajan suele caracterizar a los arquitectos. Arquitectos y urbanistas tienen el reto de concebir sus obras teniendo en cuenta las implicaciones derivadas no solo de la racionalidad, sino de las personas que vamos a usar sus creaciones. Estas premisas, unidas a lo ecológico y lo paisajístico tan en boga hoy en día, ya eran una hoja de ruta en la obra de don Mariano Marín. Y no hay mejor prueba que ello que el club de tenis, que tan encarecidamente ha alabado por esa perspectiva múltiple de las 4 pistas que nos ha hecho su presidente. No cabe duda de que Gijón tiene en las personas, en su valía profesional, en el capital humano, uno de sus principales activos. Don Mariano Marín es, sin duda, ya lo hemos visto, una de ellas. Gracias, repito, y felicidades tanto al Colegio de Arquitectos como al galardonado. Estoy seguro de que la arquitectura asturiana seguirá dando el mejor ejemplo de superación, excelencia y dinamismo dentro y fuera de nuestras fronteras como un indicador de progreso de la economía asturiana. Pero para eso también, quizá rememorando al hispano-estadounidense Jorge de Santayana, debemos conocer nuestro pasado para evitar caer en los errores del mismo, una labor en la que, en este caso de la arquitectura, también sirve estos actos aplazados de estos 40 proyectos históricos en los que algún notable historiador de la arquitectura ha sido ya aludido precedentemente. En definitiva, muchas gracias a todos y me van a permitir que le entregue, si no se molesta mucho,
los amigos del Colegio de Arquitectos, un libro que ya sé que la vista de don Mariano está un poco cansada, pero que es sobre todo imagen de, tiene pocas letras, imagen de la arquitectura en Gijón. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Juan José Adolfo Fernández Pereiro, director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Representantes políticos, Ayuntamiento de Gijón, de los distintos grupos que nos acompañan y de asociaciones profesionales también. Señora decana y junta directiva del Colegio de Arquitectos, muchas gracias por la invitación. Don Mariano Marín, muy buenas tardes. Y tenemos la oportunidad de sumarnos a este homenaje con gran satisfacción, porque eso además sirve para reconocer lo que hoy nos trae aquí, que es el primer premio que el Colegio de Arquitectos va a entregar a una figura tan distinguida como es don Mariano Marín. Doctor Marín, que además ha hecho a lo largo de su dilatada trayectoria, su trabajo profesional, una labor también investigadora y, por tanto, es justo reconocerlo, además de que si los arquitectos se encargan de, en su oficio, en su profesión, hacer el proyecto y dejar la obra, Mariano también ha hecho esto y lo ha hecho muy bien, porque además el propio gremio es quien lo reconoce y lo viene a reconocer hoy en este primer premio Castelao, que sirve para que una persona como es Mariano Marín haya podido llegar hasta aquí, hasta nosotros, dejándonos sobre todo lo que decía esta obra tan importante para conocimiento y satisfacción de todos aquellos que tenemos la oportunidad de conocerla y de disfrutarla. Seguramente esa intervención lo ha hecho con gran trabajo, con gran esfuerzo, que es lo que hacen los profesionales cuando en su estudio o en su tarea diaria tienen que enfrentarse pues, a ese papel en blanco o a esas dificultades que tiene seguramente una adaptación de su conocimiento, de su saber, a una realidad que luego van a ser capaces de plasmar en un proyecto y de verlo en una aplicación como es el resultado del mismo. Y es esa obra que sirve como legado, pero es una obra que ha transformado y ha introducido en la ciudad, casi siempre que es el espacio que por los arquitectos se trata y se transforma, es el que ha conseguido que Mariano Marín haya llegado hasta aquí con su dilatada obra. Es ahora mismo, decía, una satisfacción. Suma el Gobierno del Principado de Asturias a este homenaje y reitero el agradecimiento al Colegio de Arquitectos por esta invitación. Muchas gracias y buenas tardes. Tiene ahora la palabra Javier Calzadilla Pérez, arquitecto que compartió con el homenajeado de hoy trabajo y vida también. Gracias. Gracias, Sonia. Buenas tardes. Efectivamente, trabajo y vida, sí. Yo quería empezar agradeciendo al Colegio de Arquitectos, a Sonia, a su Junta de Gobierno, la oportunidad que me han dado de hablar aquí de una persona tan querida para mí como Mariano Marín, ¿no? Cuando Sonia le dijo a Mariano Marín... ¿Perdón? Sí. Cuando Sonia le dijo a Mariano Marín, decía los nombres de las personas que aquí van a estar, que iban a intervenir, Mariano, al oír mi nombre, dijo, hombre, mi grumete. Y efectivamente, y eso me hizo reflexionar porque yo fui grumete de Mariano. Es decir, Mariano sé que se refería solamente a aquellas travesías que en su barco Aquavit, un velero de 9 metros, hacíamos por el Mediterráneo. Hace poco, hace unos 40 años, tampoco vamos ahora a ponernos a hablar del tiempo, ¿no? Pero esa acepción de grumete como el chico que quiere ser marinero y que aprende a ser marinero ayudando a la tripulación en las faenas del barco, él no lo sabe, yo tampoco lo sabía y le voy a decir ahora, aprovechando esta oportunidad, que se extendió a otras muchas facetas. Yo fui grumete de Mariano Marín en muchas otras cosas, además del barco. Mariano Marín fue el jefe del Servicio de Valoración Urbana en la Delegación de Hacienda cuando yo empecé a trabajar allí.
Mariano Marín era el decano del Colegio de Arquitectos de Asturias y León, que entonces se llamaba así, y presidía una junta de gobierno de la que yo era tesorero. Es decir, Mariano Marín siempre ejerció de jefe y ejerció el poder y la autoridad sin ejercer el poder. Y ejerció la autoridad sin imponerla, razonándola, haciéndonos ver que lo que él decía, naturalmente, era lo que había que hacer y preguntándonos si estábamos de acuerdo con eso. Y sobre todo, delegando. Yo, a propósito de esto, les voy a contar una anécdota de las muchas que podría contar de Mariano, y fue durante una de aquellas navegaciones. Era de noche, a mí me correspondía el turno, entre dos personas nos turnábamos, 3 horas uno, 3 horas otro. El periodo de descanso era sagrado, naturalmente. Era de noche, el mar estaba bravo, pero realmente además de noche en el mar, como muchos de ustedes saben, de noche parece peor de lo que es todavía. Y caramba, aquel faro de San Antonio, pues no solamente no parecía acercarse, parecía que se alejaba cada vez más, ¿no? Y yo, pues, en fin, estaba comprometido. Y Mariano estaba muy tranquilo leyendo en el interior del barco, ¿no? En un momento determinado, yo le dije a Mariano, creo que debías de subir y hacerte cargo del barco porque yo me parece que no voy a poder solventar esta situación. Mariano, sin dejar de leer y sin dejar de mirar al libro, me dijo, no voy a subir. Tú eres muy capaz de salir de este paso. Y fui. Y llegamos al faro de San Antonio y atracamos en Javia. Quiero decir que esa capacidad de delegación fue otra enseñanza en la vida, en el tiempo que yo estuve siendo grumete de Mariano Marín, porque te hacía ver que eras capaz de hacer cosas que hasta ese momento tú no te creías capaz de resolver, ¿no? En el trabajo y en el barco. Por eso digo que me siento muy satisfecho de haber sido ese grumete que fue aprendiendo cosas de Mariano, en el trabajo, en el barco, en la vida en general, ¿no? Y la música. Claro, porque hablar de Mariano Marín y no hablar de música sería algo sorprendente, ¿no? La música llamada clásica y que él llamó música impopular en su época de estudiante en Madrid, cuando hacía un programa en Radio Nacional de España de música clásica. Fíjese de dónde le viene la afición y los conocimientos. Yo aprendí mucho. A mí me gustaba mucho también la música clásica y aprendí mucho con Mariano. Aprendí, y comentamos y hablamos mucho, de esa similitud entre la música y la arquitectura. Esas cosas comunes que tienen. Estas, naturalmente, que mucha gente definió, y ustedes lo saben, mucha gente habló de eso. Sonia dijo, me parece que fue Sonia la que habló de la música la arquitectura como música congelada. Beethoven decía que la arquitectura es una música de piedras y la música es una arquitectura de sonido. Esas dos profesiones que tienen tanto similar, y una cosa fundamental, que las dos, el ejercicio de las dos supone un trabajo de renuncia, muchas veces de renuncia, pero siempre de exactitud, siempre de estudio, porque tanto en la arquitectura, en la creación arquitectónica como en la creación musical, existe la contradicción entre lo que quieres hacer y lo que puedes hacer, entre lo que tú deseas hacer y lo que se es capaz de hacer con los materiales de construcción por un lado y con los instrumentos musicales por otro. Xenakis, que como ustedes saben era un músico notable, griego y al mismo tiempo arquitecto, que trabajó con Le Corbusier, entre otros sitios, en el pabellón Phillips de la feria de la exposición de Bruselas de 1958, pabellón que, por cierto, y no es casualidad, se llamó pabellón electrónico. Xenakis decía que hacer música o arquitectura es crear ambientes que te envuelven que te envuelven sonora y visualmente. Es una buena definición. Pero fíjense que además palabras como altura, como verticalidad, como ritmo, como armonía, son conceptos que se emplean con el mismo sentido tanto en arquitectura como en música. Bueno, ¿y por qué me extiendo en esto de la música? Bueno, porque yo creo que al juzgar estos conceptos, verticalidad, altura, ritmo, armonía, este deseo de crear ambientes que te envuelvan sonora y visualmente, está en toda la obra de Mariano Marín. Y esos conceptos han de ser, yo creo, que muy apreciados y muy estudiados por los que están estudiando su obra arquitectónica. Así que, en definitiva, Mariano, gracias por todo lo que me enseñaste. Esta es la colaboración de tu grumete en este merecido homenaje. Gracias porque me enseñaste a navegar, y gracias en el mar Mediterráneo, pero sobre todo me enseñaste a navegar en un mar mucho más importante, ¿no? Que es el mar de nuestra propia vida. Así que muchas gracias.
Perdón. Es que vi una mirada que me iban a reñir porque no iba a hacer lo que tengo que hacerle a Mariano que aquí hay un grupo de personas que han querido estar contigo también, intervenir, y que vamos a establecer un coloquio, una intervención alrededor de Mariano Marín, de su obra y de su vida. Les voy a hablar de mi izquierda a la derecha para ustedes, empezando Joaquín Aranda, que fue arquitecto, que fue decano del Colegio de Arquitectos, Valentín Arrieta, arquitecto compañero que está trabajando, justamente investigando sobre la obra de Mariano Marín, está Indalecio Prendes después, compañero algunas veces de navegación de Mariano y siempre compañero de Mariano en muchas ocasiones. José Ramón Puerto, vocal de la Junta de Gobierno, como ustedes saben, y acaba de hablar. Munia Puente, que no hace falta presentación, es nuestra decana. Está Mariano Marín, está José Antonio Blanco, que fue durante mucho tiempo, delineante de Mariano, y está Adelina Menéndez, que fue también durante muchos años secretaria de Mariano Marín. Así que, si les parece, vamos a empezar. Y yo creo que, puesto que estás ahí situado el primero, pues Joaquín debe... Joaquín. Sí. Valentín, Joaquín. Bueno, yo lo primero, mi intervención tiene que empezar por felicitar a Mariano Marín por lo que representa este galardón, ¿no? Que al final lo que estamos aquí es homenajeando una trayectoria profesional y una vida, ¿no? Que ha dado mucho de sí. Como bien ha apuntado antes José Ramón, ha recaído la labor de hacer una investigación sobre la obra de Mariano que verá la luz en una publicación y una exposición que por supuesto invitamos a todos a ver el próximo enero. He de decir que al señor Marín le tengo que decir que no me lo ha puesto nada fácil. No me lo ha puesto nada fácil porque la producción ha sido muy grande. He consultado más de 500 expedientes en el archivo del Colegio de Arquitectos y además de gran calidad. Tenemos una selección de alrededor de 40 proyectos que realmente merecen la pena que la gente los conozca. Y digo proyectos, no solo edificios, porque si bien es cierto que algunas de sus obras son conocidas y reconocidas, como este club de tenis o la gasolinera, que comentaba antes Joaquín, he redescubierto, por así decirlo, una obra oculta que está detrás, proyectos realmente interesantes, como algunos incluso, yo no sé si el propio Marín se acordará, el grupo escolar de Aboño, que van a ver por ahí alguna imagen, un edificio realmente interesante, en colaboración con Luis Masabeu. Incluso hay otra serie de proyectos, bueno, el refugio para la ocupación de montaña de Torrecerrado, en el puerto de San Isidro, y hay otra serie de proyectos que no llegaron a materializarse, no llegaron a construirse, pero son igualmente importantes para entender la trayectoria en general del arquitecto. Por ejemplo, una casa que el propio Marín diseñó para él en estructura de acero en 1961 y que podemos entender como el germen de este edificio en el que estamos hoy, que fue proyectado un año después. Y incluso un auditorio al aire libre en el Parque de Isabel la Católica, se lo imagina, un proyecto realmente interesante que al final no llegó a materializarse, pero hemos recopilado todo esto porque creemos que en conjunto representan perfectamente la obra de Marín. Yo, por destacar dos aspectos, creo que Marín y en general estos arquitectos que Joaquín ha destacado de su época, si bien es cierto que tuvieron bastante obra, era una época en la que Gijón, bueno, y Asturias en general estaba creciendo y trabajo no faltaba, sí es cierto que tuvieron que luchar contra otros inconvenientes, ¿no? Por un lado, los materiales, la escasez, incluso podemos decir la mala calidad. Bueno, pues supieron sacar el máximo partido a estos materiales, ¿eh? Un ejemplo era, que comentaba Sonia, del club de tenis, ahí ven los planos y algunas fotografías de obra, donde todo se articula en base a lo que se tenía, lo que se dispuso, que era un tipo de perfil determinado, ven ahí perfectamente el esquema estructural. Y con eso se sacó el máximo partido al espacio y se concibió un edificio, para mi entender, único en la modernidad asturiana, trayendo conceptos que el propio Marín aprendió en América cuando estuvo estudiando, ¿no? Y aparte de este inteligente uso de materiales, por ejemplo, vemos una casa en Somió, todo está hecho de ladrillo.
El ladrillo está hecho los muros que son muros de carga, que son cerramientos, que son elementos divisorios entre los espacios interiores. Bueno, esto refleja un poco lo que quería comentar, ¿no? Y además otro concepto muy interesante es cómo Mariano Marín sabe sacar partido a los programas más complejos y a los emplazamientos más comprometidos. Es allí donde el arquitecto realmente se muestra como un gran proyectista. Por ejemplo, lo hemos visto en el edificio de los Capuchinos, ¿no? Un edificio, si nos paramos a pensar, muy grande, descomunal, pero perfectamente integrado, a pesar de ser mucho más grande que sus edificios anexos, por la interposición de unos elementos más bajos, cómo se adapta a la trama, cómo el edificio muestra su gran carácter, ¿no? En un espacio tan relevante. En definitiva, creo que son conceptos que Mariano Marín supo manejar en los edificios con un programa más comprometido y más complicado. Tampoco quiero entrar en muchos más detalles, yo les invito, como les he dicho, a ver esa exposición y esa publicación. Hay que agradecer al Colegio de Arquitectos que esté dando a conocer la obra de Marín y que no solo reconozca su obra entre nosotros, ¿no? entre el gremio, sino que al fin y al cabo lo más interesante de esto es que se traslade a la sociedad, que la gente realmente valore esta arquitectura, se dé cuenta de que a pesar de que hayan pasado 30, 40 años, su valor es muy alto y tenemos que luchar por mantenerlo. Simplemente para finalizar, dar las gracias a Mariano porque, bueno, que no se molesten mis acompañantes, pero por edad me siento un poco representante de una nueva generación, ¿no? De arquitectos. Y creo que tenemos que agradecer el legado que nos deja Marín y tenemos que aprender de él. Tenemos mucho que aprender y que aplicar en nuestra arquitectura, que a veces hoy en día creo que se nos va un poco de las manos, ¿no? Lo que planteamos, y creo que la cordura, la racionalidad, el estudio constructivo, estructural, tiene que estar siempre presente y Mariano sin duda lo plasmó en su obra y tenemos que agradecérselo. Nada más. ¿Qué te parece, Indalecio? Si nos dices algo. Después de la descripción magnífica de la vida profesional de Mariano, pues bueno, poco queda ya por decir. Acerca un poco el micrófono, por favor. Por lo menos tendríamos que volver a repetir más cosas. Yo personalmente, y siendo amigo, siempre tiene una desventaja que no puede evitar el tener una opinión muy favorable. Yo en la vida, digamos, un poco lúdica, pues he tenido vivencias por el Mediterráneo, en el entorno de Ibiza, con Mariano Marín, otro compañero y yo, que no sabíamos apenas nada de la navegación a vela, pero sin embargo Mariano se las arreglaba para que pudiéramos estar cómodos. Y después realmente tuvimos ese contacto personal tan íntimo que se tiene en un espacio tan pequeño como es un velero, y fue sustancialmente muy provechoso en todos los aspectos. Evidentemente, después nos íbamos a la discoteca y don Mariano se tomaba su whisky. Cuando iba por el segundo decía: yo ya he terminado mi ración de hoy, me voy, hasta mañana. Felicidades, Mariano. José Antonio, Adelina, os corresponde, tenéis la palabra. José Antonio Blanco, su delineante de toda la vida, Adelina Menéndez, que fue su secretaria también durante muchísimos años, ¿no? Bueno, yo realmente estoy aquí porque me llamó don Mariano, la persona, yo empecé con él con 17 años. Y es una persona que yo no tengo con relación de amistad, tengo algo más todavía. Para mí ha sido mi maestro y aparte una persona con una generosidad extraordinaria. Cuando me llamó me dijo: José Antonio, que nos han dado un premio. Don Mariano, no, le habrán dado un premio. No, que nos lo dieron a todos, tienes que estar. Y yo, bueno, pues todo lo que... Solo tuve una profesión en mi vida, que es la de delineante. Y gracias a eso me formé como persona y como profesional, hasta el punto de que casi nadie me conoce a lo mejor por José Antonio Blanco. Pero sí muchos de vosotros sabéis que era el delineante de don Mariano Marín. Eso sí es verdad. Yo era el delineante de don Mariano. Bien. Entonces eso para mí es un orgullo. Es un orgullo y
y bueno, no podía faltar hoy. Solo en una ocasión, que es una anécdota que también tengo que contar, estuve a punto de renegar de mi profesión. En una ocasión, creo que fue la única vez que yo me puse un poquitín así gallo con don Mariano, le dije, don Mariano, esto ya no es para mí, me está cambiando la profesión. Y fue cuando vino con los ordenadores aquellos que empezamos. Yo en el Paralés ahí era feliz. Cuando llegó con los ordenadores y empezó con el amigo Javier a darnos clase, Dios mío, vaya lío en el que nos metimos. De esta no salgo, yo tengo que cambiar de profesión. Gracias a Dios, como siempre fue un adelantado a su tiempo, tenía razón. Esto es el futuro, José Antonio. Y era verdad. Y ahí aprendimos los dos, nos peleamos con los discos, con aquello que se atascaba, pero salimos adelante. Entonces, bueno, yo solo, de esta persona solo puedo tener agradecimiento infinito. Gracias, don Mariano. Adelina. ¿Cómo era el trabajo con Mariano? Bueno, pues era otra época. Y aparte de eso, don Mariano siempre fue una persona muy seria. Entonces, yo lo que puedo decir es que es una persona que le gustaba el trabajo bien hecho, le gustaba el trabajo bien hecho, si era perfecto mejor. Y por una parte era una persona seria, pero eso también tenía sus ventajas, porque era una persona muy educada, muy cortés y tenía muy buen trato con nosotros. Entonces, coincido con el señor Calzadilla en que es una persona que a los que empezamos a trabajar con él nos aportó cosas que luego nos sirvieron en la vida. No sé cómo explicarlo, que todo es muy relativo, que hay que trabajar, que hay que esforzarse. Son cosas que nos han servido y no tengo nada más que contar, solo mucho respeto. Hombre, es bastante. Y ahora sí te levantas. Paloma, ¿puede hablar? ¿Te preguntamos algo a Mariano? Todavía hay tiempo. Mariano, cuéntanos cómo fue la experiencia en Estados Unidos en aquellos años. No. Pero dejo entonces esto. Eso después. No, eso después, Mariano. Bueno, la experiencia de los Estados Unidos, estamos hablando de un momento en que fue cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre el Estado español, dirigido por el franquismo, con los Estados Unidos. Entonces fueron generosos, los americanos quisieron ser generosos y fueron tan generosos que a mí me dieron la oportunidad de ir a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts. El Instituto Tecnológico de Massachusetts es conocido en todo el mundo como la primera universidad del mundo. No me extraña, es muy difícil decir que sea la primera universidad, pero así vienen las estadísticas, que comparte un año a lo mejor es Harvard, otro año es el MIT y vuelve a ser Harvard y luego de vez en cuando pasa el segundo, pero es una gran universidad. Una universidad. Y eso es una experiencia única, una universidad americana, porque es la lección más importante de trabajo que puede recibir, yo creo, una persona, un profesional. O sea, el primer día de trabajo, el primer día ese que sirve para conocernos todos, nada más llegar pusieron un trabajo. Dijeron, ese es para iniciarles a ustedes, hagan ustedes este trabajo. Bueno, todo esto es en inglés, con lo cual era más entretenido, porque como también había en el curso otros dos, que un inglés y un francés. O sea, bueno, era más ameno que fueran todos americanos. Y empezamos a trabajar y yo veía que no terminaba mi trabajo y que iba a quedar en el ridículo. Los veía todo el mundo con una capacidad y una intensidad de trabajo enorme. Y yo le pregunto al americano que estaba próximo a mí, le pregunto, oye, ¿aquí a qué hora cierran? Porque en la Escuela de Arquitectura de Madrid cerraban a las 2 de la tarde
y se acababa ya hasta el día siguiente a las 9. Entonces, y me dijo, aquí no cierran nunca, nada más que un día al año. Y yo, aquello me parecía muy raro. Sí, un día al año en que vienen unas máquinas y recorren todos estos grandes naves y estos grandes pasillos y limpian todo, recomiendan que eches todos los papeles que tengas en tu taquilla al suelo y hacen una limpieza general. Y hasta el año que viene no vuelven a cerrar, a no ser que terminen el medio curso, porque en definitiva lo que hacen son 2 medios cursos. Son cursos de 4 meses o de 6 meses en estos sitios. Para obtener el grado de máster, pues se necesitan pues 1 año y unos meses para terminar la tesis. Claro, es un trabajo muy agotador. La razón por la que yo escogí el MIT, por volver a lo mismo, y reincidir en algo que he oído, que es sobre mi afición por la música, era que yo, no sabiendo lo que era ese mundo americano, escogí la oportunidad de presentarme a una beca porque quería, con un compañero mío de clase, Pernas, quería tener la oportunidad de oír la Sinfónica de Boston, que era la mejor orquesta del mundo, entonces se decía. Y claro, yo dije que íbamos a Boston y nos hinchamos a oír música. A él le tocó Chicago, no el IIT, no MIT, sino IIT, vamos, Instituto Tecnológico de Illinois. Y él oía la orquesta de Chicago. Y le hice una visita y también tuve la oportunidad de oír la Orquesta Sinfónica de Chicago. Y bueno, las consecuencias de todo esto, en definitiva, fue un empobrecimiento de experiencia y un enriquecimiento intenso de por qué se es arquitecto y por qué. Y es lo que yo traía aquí escrito, si me permites. Espera, Mariano. Es lo que traía escrito. Pero espérate un poco, eso después. Mariano, pero antes de pasar a tu discurso, cuéntales a la gente que está aquí esa cena tan interesante en la casa de Gropius. La visita a la casa de Gropius. Walter Gropius, bueno, mucha parte del auditorio aquí no tiene por qué conocer quién era Walter Gropius. Era pues la figura, una de las grandes figuras de la arquitectura, porque es el que creó la escuela de la Bauhaus alemana, de toda la nueva arquitectura de entonces. Y Walter Gropius, no sé, estamos hablando de Walter Gropius, porque un día recibí una carta que me decía: la señora de Gropius, con la cortesía típica sajona, la señora de Gropius tiene la oportunidad de invitarle a usted a comer al día tantos de tantos, que pasará a recogerle un coche y estar en conversaciones en su casa desde la 1 hasta las 5, porque te dicen a la hora que tienes que irte, que no es mala, que no es, a la que tienes que llegar también la decimos aquí, pero a la que tienes que irte no te la dicen, pero alguna vez ya lo he usado yo. Porque algo se aprende cuando se está por ahí fuera. Y cuando llegamos, la señora de Gropius estuvo muy afable y lo primero que me dice es: tengo que disculpar al señor Gropius porque ha tenido que ir a Nueva York. Con lo cual nos quedamos ahí, los dos que íbamos invitados, con la señora de Gropius, que nos dijo: tengan cuidado con las sillas,
porque se las llevan esta misma tarde. Son ustedes los últimos que se sientan en estas sillas, se las llevan al Museo de Arte Moderno de Nueva York, al MoMA, porque son las auténticas sillas que diseñó Gropius y el equipo. Entonces nos sentamos allí y no sé yo lo que ¿Lo visteis a Gropius? Pero la señora, antes de sentarnos... Lo de la nevera, Mariano. Dice, la señora, antes de sentarnos, nos mira y dice: ¡uy, qué chicos más guapos estos del MIT! ¡Y qué fuertes! Por favor, ¿me queréis hacer el favor de cambiarme la nevera de sitio? Y ahí nos ves a nosotros cambiando la nevera de la señora de Gropius, con todo cuidado, bajo su dirección. Y luego, bueno, por lo menos fue una comida alemano-americana, y ella muy simpático porque Gropius sabía escoger a las señoras entretenidas. ¿Sí? Pero yo no quiero ser injusto. He venido con el propósito de ser justo y no voy a leer lo que tenía escrito. Sí, léelo, Mariano, léelo. Ahora, empieza. Léelo. ¿Lo leo aquí? Sí, hombre. ¿Se me oye? ¿O de pie? No, yo prefiero leerlo. Pues venga. Aunque estas sillas no vayan a ir al MoMA, prefiero estar sentado. Bueno, no voy a dar a saludar porque están la gente. Estoy encantado con la gente que ha venido y me quedo sorprendido del interés que se demuestra, por otra parte lógico, pero que estoy muy agradecido a los nombres que he oído, las figuras que aquí están presentes, y les doy las gracias a todos. Pero tengo que poner las gafas porque mis ojos ya no responden. Voy a empezar por qué hice el Club de Tenis. Voy a decir, me produce cierta emoción el encuentro de lo que queda en mí como arquitecto con lo que queda de lo que fue mi primera obra, que es esto. En los dos es patente la herida del tiempo y nos contemplamos con profundo afecto. Tuve ilusión por hacer mis últimas obras gracias al cariño de mi esposa Isabel Ballina, que hizo de mí, ya maduro, un mozo sano y ambicioso. Volviendo al principio, una tarde vino a mi estudio un pequeño grupo de compañeros de bachillerato liderados por Chini, Florentino Cueto Felgueroso, para proponerme hacer un edificio que fuera útil para las necesidades deportivas y sociales de lo que era ya un club dedicado a la práctica de tenis. El momento era difícil debido a la escasez de los materiales, pero parecía que estaba al alcance de Víctor Cueto Felgueroso, uno de los visitantes y compañeros míos del instituto, conseguir una partida de perfiles de acero del 22, suficiente para resolver la totalidad de la estructura. Ese era el reto y así se hizo, asignando a los mismos perfiles la expresión arquitectónica del edificio. Cuando digo esto, quiero decir que este edificio se proyectó con todos estos perfiles como expresión de lo que era la arquitectura. Dice, fui elegido responsable de la obra por el afecto de mis compañeros de instituto, probablemente por encarnar la tercera generación de una familia de arquitectos. La tercera generación de arquitectos la decide el destino, no hay más opciones. Por lo tanto, resignación y responsabilidad. Así lo habían decidido las musas, o sea, mi madre, antes de que mi sendero se bifurcara.
Fue así como se construyó este arquitecto. Y con esto empiezo a describir, y quiero por lo menos decir parte, porque yo tengo un recuerdo que es lo que voy a decir ahora. El Instituto Jovellanos me esperaba entonces con un excepcional cuadro de profesores, de lo que fui consciente desde el primer día y aún hoy lo soy. Y por ello es de justicia que en este momento tan generoso en halagos los comparta en la memoria con quienes desde esa institución, el Instituto Jovellanos, con su esfuerzo, me hicieron fácil el acceso a conocimientos más complejos necesarios para ser recibido ya en la Universidad Central de Madrid o en el prestigioso MIT. Todos ellos fundamentales para la construcción de la mente de un arquitecto. Los años a los que me refiero y que comento, si eran importantes de la información de los chavales, lo eran por el esfuerzo personal de los catedráticos y profesores, pues vivíamos en posguerra y consecuentemente en escasez. Las clases en el Instituto Jovellanos se daban con rigor, frecuentemente se pasaba lista y los estudiantes nos sentíamos comprometidos. Recuerdo la dedicación apasionada, a veces airada, con la que la catedrática Elvira de la Fuente nos aleccionaba en matemáticas en un altísimo nivel a aquellos que mostrábamos interés y escuchábamos. Sé muy bien que debo a don Antonio Cobos mi afición a la lectura, a los textos que explicaba con sabia inteligencia, despertando el mayor interés por ellos, ya fueran prosa o poesía. Leía a don Antonio los versos con emoción, porque los disfrutaba y así los transmitía. Las últimas clases del día se terminaban ya de noche, aturdidos por los campanazos implacables de los jesuitas, vecinos entonces en la Iglesione, de los que recuerdo con pavor los ejercicios espirituales que amenazaban con el infierno eterno todos los años de la mañana a la noche a lo largo de una semana. En la universidad, ya en Madrid, tuve catedráticos de excelencia, Rey Pastor, San Miguel, bueno, y expongo una serie de catedráticos que eran figuras conocidas de la ciencia y de la tecnología. Probablemente, ya en la Escuela de Arquitectura, de lo que pocos recuerdos tengo, como no sea el tiempo sobrante, que fue mucho y muy fecundo, pues lo aproveché para participar en exposiciones de pintura, ir a conciertos y teatro y organizar reuniones de música en el Museo Romántico de la Esquella de Madrid. Tuve a mi alcance una gran discoteca que compartí con mis compañeros arquitectos, músicos y aficionados a través de la radio. Es curioso el origen de esta colección de discos tan completa. Fue la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, la que provocó que la embajada alemana en Madrid, en su rendición, se desmantelara de la noche a la mañana y fuera en un solo día a parar al rastro de Madrid la totalidad de sus documentos y de su discoteca. Con lo cual compré por 4 perras una de las mejores discotecas de Europa, por así decirlo. Esa discoteca nos llevó a compartir con entusiasmo la obra musical de Igor Stravinsky. Entonces, mi entusiasmo por Stravinsky me hizo seguir su obra y saber cuáles son los postulados sobre los que obraba Igor Stravinsky. Porque él mismo se declaraba y su mesa de trabajo, decía, parecía la de un arquitecto, tenía doble T, porque entonces los arquitectos trabajábamos con una T que corría para arriba y para abajo a lo largo de un tablero. Y entonces él empezaba a explicar y decía, particularmente sobre sus explicaciones,
me sentía atraído por la actitud que proclamaba Igor Stravinsky, que se reduce a muy pocas palabras. Economía de medios expresivos, lo tengo subrayado, que proponía librarse del exceso de opciones ornamentales. Y la otra propuesta era la sinceridad, era descartarse, es la gran técnica del juego. Cuando me siento a componer, no sé lo que quiero hacer, pero sí sé lo que no quiero hacer. Sobre estos dos criterios es con los que yo he hecho mi obra. Cuando yo me sentaba a componer, yo sabía, sobre todo en la época que yo llamo de las picorreas, sabía que no quería hacer picorreas, que se hacían en todos los edificios que se construían en Gijón. Eso lo sabía y por lo tanto no las hice, de lo cual estoy muy contento de no haber hecho. Hice una o dos nada más, porque ya no había más solución. Aplicando y luego viene la belleza. Y la belleza, ¿por qué yo tengo sentido, o en algún caso, de la belleza? Y debo de decir que lo tengo, y quiero decirlo, aplicando estos dos criterios, los que he leído anteriormente, y lecturas frecuentes de gran belleza, como Cántiga de Agüero, a las que no puedo no ser indiferente, a la que no puede ser indiferente la sensibilidad para la arquitectura. O sea que yo debo a Carmen Gómez Ojea, que no la conozco, pero sé que debo en su lectura un sentido de la belleza que solamente me lo han dado los libros de Carmen Gómez Ojea, que vivía en Gijón y que no conozco, pero que tampoco veo la necesidad de llegar a conocernos, pero mi admiración es profunda y su capacidad didáctica en cuanto a la belleza también lo es. Vamos a ver, me refiero a que más tarde ya recibo la herencia de mis padres, de mi estudio, y entonces me solicité, me presenté a un concurso de becas en el que se presentó mucha gente, pero claro, la primera dificultad en aquella época, hoy día ya lo es menos, era que era muy difícil encontrar, éramos muy pocos los que nos habíamos molestado en tener alguna experiencia del inglés. Yo los veranos los pasaba siempre, o muchas veces, no voy a decir siempre, un verano en Israel, en donde lo que hablaba era inglés, otros veranos en unas granjas de Inglaterra, con lo cual me sentía más capacitado para poder hablar en inglés y concurrir, que quedaba ya muy limitada la concurrencia por el idioma a estas becas que concedía la Secretaría de Estado americano. Luego volví y aquí digo que es obvio que no me encontraba cómodo ni compartía los criterios al uso en aquella época con lo que yo me encontré a la vuelta, ¿no?, de los años 50 y sucesivos. Ordenanzas que empobrecían el diseño, predeterminando los volúmenes y vacíos de las fachadas y obligando a hacer voladizos y terrazas inútiles. Yo con esto quería demostrar mi disconformidad, que digo que la compartía con otros arquitectos, no era el único que estaba disconforme, pero bueno, la teníamos que soportar, porque que esto quedaba, bueno, sobre la unidad de los bajos, ya por terminar de todas estas cosas. Mi última obra, o una de las últimas, es un edificio en la calle Jovellanos, que tiene un elemento arquitectónico
que no lo he visto en otros sitios, que a lo mejor lo hay, que es una ménsula que recoge todos los bajos y crea, con la intención de crear un basamento uniforme. Es el edificio que hice en la calle Jovellanos, que es esquina a Cabrales, que tiene un voladizo del que deben de estar muy agradecidos por la lluvia muchos transeúntes, porque tienen ahí un refugio muy bueno, y creo que sería un ejemplo a seguir en Gijón, que todos los edificios tuvieran una ménsula protectora sobre la acera, que además unifica todos los bajos, porque se ve le da un basamento, que es lo que yo creo. Y es lo que hice en ese edificio que pudiera yo recordar en este escrito. Y aquí en ese escrito pues doy las gracias a Adelina y a Luis Mori, y no voy a nombrar a todos porque por aquí ya algunos han hablado, y yo debo mucho al Colegio de Arquitectos, que estoy muy agradecido, porque no por este hecho de hoy, sino pues estoy muy agradecido porque siempre se ha portado muy bien conmigo. Me ha nombrado decano 2 veces y siempre tuvo una gran corrección y un trato conmigo que es de recordar. Y con esto creo que he dado una idea de cuál es mi actitud frente a la arquitectura y frente al Colegio de Arquitectos. Y me queda únicamente dar agradecimiento al presidente del Ateneo, que nos ha acogido con esta amabilidad. Y esto es todo, que es mucho, que espero que sea suficiente. Y si alguien quiere preguntar algo, estoy dispuesto a contestarles. Voy a proceder a leer el acta del acuerdo de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, reunida en Gijón el 31 de agosto de 2017, acuerda nombrar por unanimidad como primer premio Castelao a una trayectoria profesional al arquitecto don Mariano Marín Rodríguez Rivas. Muy bien. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes. Y muchas gracias. Me caigo porque estoy mareado. Voy ahora. No, ya está. Bueno. Esto finalizamos el acto y esperamos que nos acompañéis todos en un vino que nos tomaremos ahora todos juntos. Muchas gracias.